Nos queda entonces el último panel, María Camila. Sí, el último panel que va a ser moderado por nuestro querido talento de la W Radio, Juan Diego Alvira. Y pues tenemos varios invitados, Alfonso, para hablar del tema de la reforma tributaria que nos concierne a todos, hasta que se acaba de caer en el Congreso de la República Pero y que el hablaremos pues presidente de la República dijo que van a seguir intentando implementar. exactamente en el Congreso. Tendremos dos invitados para esta conversación que dirigirá Juan Diego Alvira. La primera de ellas es Laura Clavijo. Ella es la directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, que como les acabo de decir además, Bancolombia, aliada fundamental de este encuentro. Y también estará con nosotros Ana Fernanda Mayhuasca, que es la presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Y que les doy la bienvenida a ellas. También a Juan Diego, un aplauso y nos quedamos con este módulo de cierre. Gracias. Laura Clavijo. Voy a ganar por W. ¿Sí viene o no? Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer estar a esta hora aquí con ustedes, este maravilloso viernes soleado, para hablar tal vez del tema más trascendental para este 2025, la economía. Hoy en un momento de muchísima tensión. Hay dos posturas. Una que quiere ver el vaso medio lleno y calificaríamos optimista, y otra que lo ve un tanto medio vacío y muy pesimista. Ya viene la hora. Hay quienes dicen, de acuerdo a las proyecciones para el 2025, de un crecimiento económico que ronda el 3%, que va a ser un año de recuperación y de mucho empuje y dinamismo económico. Acaba el extranjero de destacar el comportamiento económico, colocando la economía de nuestro país en el 6º lugar, en uno de los más competitivos campos y en un llamado Club de los Ricos de la OCDE y demás, The Economist, exaltando la economía. Pero los pesimistas creen que con el hundimiento de la reforma tributaria, un presupuesto desfinanciado, la caja para el gobierno va a estar bastante dura. Y con ustedes dos, el ministro de Hacienda, por razones de agenda, se disculpó y ausentó de este panel. Pues tengo a Laura Clavijo, a la doctora Ana Mayhuasca, para hablar de esos temas. Y quisiera empezar hablando con usted, doctora Laura Clavijo. ¿Usted en qué lado se ubica? ¿En el de los optimistas para el 2025 o en el de los realistas bien informados, como dicen algunos? Bueno, pues siendo realistas, bien informados, porque estudiamos la información permanentemente, somos del bando de optimistas moderados para el 2025. Tenemos una perspectiva de crecimiento económico para la economía colombiana del 2.6%. Eso puede sonar como mucho desde el 1.8 que estimamos para el 2024, pero es poco respecto al potencial de la economía colombiana o ese crecimiento de largo plazo que teníamos previo a pandemia. Entonces es un optimismo moderado. Vemos sectores que jalonaron la economía en el 2024 muy concentrados, pero para el 2025 un poco más de heterogeneidad respecto a otros sectores aportando al crecimiento económico. En el 2024 tenemos al sector del agro que viene aportando de una manera muy importante, cerca del 8%, con un sector cafetero y una producción que lleva a la expansión en el último tercer trimestre del 2024, el 33% del sector cafetero, aprovechando sus buenos precios internacionales y buenas cosechas porque lograron también sacar adelante en los temas climáticos. Tenemos un sector público que ha venido contrarrestando la desaceleración económica que tuvimos en el 2023, pero que empieza a perder fuerza, porque lo sabemos, hay retos fiscales significativos y eso va a ser un sector público que es un motor de crecimiento que se va apagando en el 2024 y el 2025, al tiempo que el sector privado empieza a aportar y contribuir cada vez más al crecimiento económico.
Por ende, nuestra visión optimista moderada en que la economía sí viene levantando cabeza, pero que necesitamos mejores factores sea, para realmente tener confianza de crecer a las tasas que ya Eso le iba a están decir, que no creciendo en la creciera al economía. 2,6, 2,7 o Correcto. 3, sino al 7%, al 8%. Ese sería el ideal, el escenario más conveniente. Pues la economía colombiana es una economía que se caracteriza por no crecer demasiado, pero tampoco tener grandes recesiones si se comparan con otras economías. Entonces, tampoco es tan bueno que una economía que crece exacerbadamente como lo hizo en la pospandemia, porque eso genera una cantidad de desbalances macroeconómicos que venimos corrigiendo como economía. Por el gesto que le vi a la doctora Mayhuáscar, creo que usted no está muy de acuerdo, ¿de verdad? No, sí, ¿O sí está de acuerdo? no estoy de acuerdo con que podamos crecer al 8%. Ah, bueno. Pero eh, no solamente que sea conveniente, más pero vale. sería el ideal, ¿o no? ¿O tampoco? Yo quiero ser millonaria, pero creo que parte de las cosas, nosotros en el Consejo lo presentamos, yo así voy a hacer un sondeo etario de esta población. ¿Quién de aquí manejó un Renault 4 o un Renault 6 y trató de acelerar a más de 65 kilómetros por hora? ¿Y qué les pasaba cuando hacían eso? Explotaba el Primero motor. uno sacaba como bíceps porque todo empezaba. Bueno, el crecimiento potencial es el motor del armatostre en el que estamos montados, el potencial. Yo puedo querer ir a 100 kilómetros por hora, pero no puedo hacerlo en un Renault 4 por amigo fiel que fuese. Entonces nosotros tenemos un crecimiento potencial. No sé cuáles son las estimaciones de De la OCDE decía ustedes, que Laura. 2,7, ¿no? Nosotros, pues, entre Banco República y CARS están entre 2,8, 2,9. 2,8, pero antes de la pandemia podía haber sido 3,2. Y posiblemente cuando teníamos precios del petróleo al 112 estábamos en 4,5, incluso 5. Había estas cosas entre economistas, es como entre abogados, hay de todo. Pero lo cierto es que ese es nuestro potencial, ese es el carro en el que estamos montados. Y por eso la obsesión no debe ser crecer al 8, sino que el potencial sea 8. Pero para que el potencial sea 8, tenemos que invertir mucha plata. Porque el potencial se alimenta de inversión, el potencial no se alimenta de gasto. El potencial no se alimenta de estas cosas que son como chispitas mariposas. Estoy dando puras referencias que revelan la edad. El potencial no se alimenta de las cosas que son exiguas, programas de gasto, un subsidio, una cosa que impulsa la demanda, porque eso no hace crecer la capacidad de producción. La capacidad de producción es el motor. Entonces la cara del no era, porque como siempre hablamos de que tenemos que crecer al 6 o al 7, nos pasa 2023. En 2022 crecimos al 7. Pero eso es como si a mi edad yo me pasara toda la noche de fiesta, la voy a pagar por lo menos por 3 días seguidos. Entonces, lo que tenemos que hacer en realidad, ni optimistas ni pesimistas, es trabajar muy duro para que seamos capaces de lograr, como dice Laura, que tengamos una cosa más pareja en más sectores, y eso obviamente pasa por el reto fiscal. Ese es el siguiente punto. Sectores. ¿Cuáles son los sectores? Porque el crecimiento de la economía en este 2024 está ligado directamente a unos sectores, el entretenimiento, el campo, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían los sectores que realmente tienen que acelerar ese Renault 4 para que en el 2025 se alcancen las expectativas? Doctora Laura Claudia. Primero, los sectores que aportan y contribuyen más al crecimiento económico. Yo mencionaba el sector agricultor, que viene creciendo bien, pero pesa tan solo 6% de la economía como un todo. El sector del entretenimiento, que crece al 12%, también pesa algo alrededor del 5%. Entonces, pues a buena hora crecen estos sectores, pero ¿dónde está el verdadero encadenamiento de diferentes sectores productivos con el empleo y además con transformación social? En otros sectores como es el de la industria, el del comercio y el de la construcción, que sumados pues pueden pesar un poquito menos de la mitad de la economía. Y esos son los 3 sectores que en el 2024 la han pasado relativamente mal, empiezan a levantar cabeza, pero todavía tenemos una industria manufacturera que está en terreno negativo, un comercio que solo empieza ligeramente a repuntar y estimamos crezca el próximo año alrededor del 2%. Entonces, estos son los sectores que, repito, se van a beneficiar de mejores condiciones macroeconómicas, como en efecto se vienen, digamos, plasmando, pero que todavía falta verlo. Este gobierno alardea de la baja de la inflación, ¿verdad? Y bueno, y con justas razones, tal vez, ¿no? Pero la pregunta es, para el 2025 se necesita empleo. Y para el 25
Y 26 y 27. ¿Y cómo vamos? ¿Qué tal, doctora Mayhuasca? Va a ser mal. Es decir, de alguna manera yo creo que nosotros nos gusta la sensación de que mejoramos algo, porque en efecto hemos tenido unos buenos comportamientos en el mercado laboral, mejores de los que por lo menos yo estaba esperando. Pero si ustedes le dicen eso a una de las 10% de personas que está desempleada estructuralmente, o del 56% de personas que están en informalidad, que además probablemente son más, porque esto no es como que aquí están los formales y acá los informales. Lo que yo tengo es personas que típicamente entran y salen y la mayoría del tiempo la pasan en la informalidad sin ningún tipo de amparo, protección social o aumento en su productividad que le permita mejorar su nivel de vida. O, puedo seguir, de las 14 millones de personas desocupadas, más o menos la mitad se dedican a oficios del hogar y el 90% son mujeres. Nosotros no generamos las suficientes oportunidades y es por eso tan importante que cambiemos de Renault 4 a, digan ustedes otra cosa, porque si no me dicen que estoy haciendo propaganda automotriz. Es por eso tan importante. Y es por eso tan importante que esto venga alimentado por inversión. Y es por eso tan importante la discusión fiscal, porque esa inversión depende de que las tasas de interés, que no son las que fija el Banco de la República, porque ustedes ni ninguna persona que va a hacer inversión se endeuda a una tasa overnight, nos endeudamos en la parte larga de las tasas de interés y allá cuenta mucho la discusión más macro y no tanto la discusión sola de política monetaria. Para este 2025 estamos desfinanciados con el presupuesto. Clarísimo. Hay quienes dicen que en 30 billones, hay otros que le ponen cifras más grandes, que son más pesimistas a lo mejor. Pero realmente hoy, ¿cabe la posibilidad en este gobierno de echar mano de dónde? ¿De la deuda? ¿De poner a Ecopetrol a toda máquina, a todo vapor para que siga produciendo dinero en la caja? ¿Qué? ¿Cuáles son las alternativas que hay? Del papel y lápiz, de hacer las cuentas, ver los ingresos, tener una buena expectativa de alinear esos ingresos basado en los hechos. Sabemos que el recaudo se ha caído de una manera importante y que los gastos estén sistemáticamente por debajo de los ingresos que se están proyectando, que es parte del problema que hemos tenido, que se tienen grandes ambiciones de gasto, un presupuesto muy abultado, históricamente elevado, pero que además no hay cómo financiarlo. El sinceramiento de las cuentas fiscales puede ser la herramienta y el detonante de mejor nivel de optimismo, dado el crecimiento que pudiésemos tener el próximo año. Pero es complejo ver posiblemente una regla fiscal que no se cumple. Nosotros le hemos apostado a que hay cómo endeudarse maniobrarlo. ni locos. ¿Endeudarse ya no cabe más o? Siempre va a caber endeudarse más, pero como bien mencionamos, acá hay un tema que aplica y es cómo la percepción de riesgo que se tiene de la deuda colombiana pues se ha venido empeorando conforme se van, digamos, destapando las cartas pues fiscales a lo largo del año, un recaudo que no llega, unos gastos que pues no se recortan en la magnitud que se menciona, pues una ley de financiamiento que ya no será. Entonces, en esencia, pues ahí es donde está, digamos, el quid del asunto. Cuando hay falta de confianza en esas cuentas fiscales, el mercado lo castiga, dice, yo voy por Colombia, pero voy a pagar una póliza de seguro mayor, de alguna manera, para estar allá. Y eso es lo que va a impactar las tasas de largo plazo, como bien lo mencionan acá. Tenemos una desvalorización de los TES a 10 años significativa y diría incluso por encima de lo que puede estar dándose en la coyuntura de otros mercados emergentes. Tenemos pues una tasa de cambio que también viene digamos, impactada de alguna manera por el escenario internacional, pero también esta incertidumbre local. Entonces, esa mayor prima de riesgo es algo que definitivamente impacta cualquier perspectiva de mayor endeudamiento. Su punto, doctora Mayhuasca. Ya que estamos en útiles escolares, las tijeras. Realmente hay unos momentos en la vida en que uno no tiene sino que sacar las tijeras. Porque en realidad el punto fundamental es que por todas las gimnasias que podamos hacer, y uno en Hacienda puede hacer mucha gimnasia, no, en este momento no estamos acomodando el nivel del gasto al nivel de ingreso, y creo que es
falacia y dijéramos, esto es porque se nos cayó la ley de financiamiento. Eso no lo teníamos acomodado tampoco con ley de financiamiento, porque la ley de financiamiento lo que hacía era darte espacio de deuda a la regla fiscal. Pero que yo les dé a ustedes una tarjeta de crédito con mayor cupo, no hace que ustedes sean mejor paga de la tarjeta de crédito. Por eso cuando a uno le llegan esas que uno no ha pedido, uno tiene que decir, no, líbrame señor, te la devuelvo. Porque endeudarnos, toda deuda hay que pagarla. Y de lo que estamos cuando estamos viendo estas proyecciones de ingreso de las que habla Laura, lo que decimos es, ¿cuánto van a crecer los ingresos? ¿Somos capaces de pagar esa deuda? Y lo que nos está diciendo el mundo entero, que es el que nos financia, es, pues capaz sí eres, pero menos que antes. Ahora te tengo en un vecindario en el que nunca habías estado antes, que es el vecindario de Brasil. Nosotros nunca habíamos estado en ese vecindario. Nada contra Brasil, pero tiene una prima de riesgo muy alta. Entonces, la discusión de la tasa de interés solo es válida si nosotros logramos bajar esa percepción de riesgo para que la parte donde se endeuda quien invierte también agache la cabeza. No basta con que la parte de acá, que es la cortica, uno vive pensando en curvas, pero la tasa cortica ya bajó y va a continuar bajando, pero eso no es suficiente. Y lo que ha dicho el gobierno en el marco de la realidad que hay, que se hundió la ley de financiamiento, que el presupuesto está desfinanciado porque se puso una expectativa demasiado alta para las realidades fiscales, es que puede correrse el riesgo de que se priorice la inversión. Entonces, ya no invertir más en el metro de Bogotá, ni en las troncales, ni en las 4G, 5G, sino en subsidios. ¿Cómo ven ustedes ese planteamiento del gobierno? La subejecución, volviendo a la gimnasia financiera desde Hacienda. La tijera. La motosierra, siguiendo el orden de mi ley. La subejecución que se viene dando del presupuesto para tratar de cumplir la loable tarea de terminar el año cumpliendo la regla fiscal es muy significativo, la subejecución. Y de alguna manera se viene dando más que nada en inversión, que es donde uno quiere volver a tener una mayor perspectiva de crecimiento de largo plazo de nuestra economía. Y pues de alguna manera también en funcionamiento, pero conforme va pasando el tiempo se empieza a agotar el filo de la tijera en respecto a dónde recorto en gasto de funcionamiento. Realmente hay unos rubros bastante inflexibles del gasto. Pensiones, nóminas, subsidios. Entonces, donde se viene recortando, que es principalmente inversión, que es un lastre para la economía en su crecimiento de mediano plazo, pues se suma, digo yo, a el agotamiento de la posibilidad de seguir recortando en un gasto de funcionamiento que posiblemente es inflexible. ¿Qué quisiera uno? Pues que todo estuviera un poco más ordenado para cortar de a poquitos en diferentes frentes y que no atente contra la inversión como un todo. Una cifra, la inversión en nuestro país antes de pandemia tendía a ser del 22-23% del PIB, pública y privada. Hoy día estamos a niveles del 17%. Muchas variables macroeconómicas comienzan a retornar a sus niveles prepandemia, la inversión no. Y esto es un lastre de cara a la visión de mediano plazo que tenemos de crecimiento. ¿Algo que agregar, doctora Maygosa? No. Pero hay quienes, bueno, aquí parece que el optimista soy yo, pero el 2025, las tasas de interés están bajando. Significaría que la construcción tal vez se reactive, ¿no? Y que a lo mejor eso mueva el empleo, la gente tenga más plata en el bolsillo y tenga que comprar, que gastar. ¿No podría ser ese también una mirada un tanto positiva? Yo en realidad no soy pesimista, para ser totalmente honesta. Yo soy totalmente optimista, lo que pasa es que soy optimista, pero pues... Realista, bien informada. No, soy muy optimista. Yo veo un potencial de crecimiento enorme en este país, pero para que ese potencial de crecimiento se materialice tenemos que hacer las tareas, y las tareas van en orden. Tengo que ver, por favor me levante la mano, ¿a quién le presta plata el Banco de la República aquí en este salón? ¿A quién le presta plata su banco, el que es cliente? Ese banco, el que es cliente, está en una competencia de recursos donde de nuevo lo que importa es dónde está ese largo plazo. Entonces,
Yo sí soy muy optimista, pero hay que hacer una tarea. ¿Y por qué enfatizo tanto en eso? Porque normalmente pensamos que las tareas fiscales las hace el gobierno, pero es que las tareas fiscales que hace el gobierno las apoyamos o no en la sociedad. Entonces, ese apoyo para que probablemente tengamos que hacer ajustes en programas sociales, porque si hacemos el ajuste en la inversión, estamos quitando nuestra capacidad de crecer en el largo plazo. Entonces, no hay una discusión indolora cuando uno tiene que hacer este tipo de ajustes, no la hay. Y yo creo que es importante que de alguna manera nos apersonemos de que este proceso de ajuste nos va a corresponder a todos. Tenemos que, porque ¿qué empieza a pasar? Tiene el rubro, no, pero no me toques eso, porque es que tengo que, no, pero no, eso tan son como no me lo puedes tocar. Pues vamos a tener que tocar muchísimas cosas, porque en este momento estamos de nuevo jugando con una estabilidad macro que yo no creo que sea ni la panacea ni lo que arregle los problemas de este país, pero es una condición que tenemos que mantener para poder revitalizar esa inversión. Yo tengo una visión un poco distinta a la de Laura. En mi opinión, la caída no es pre-pandemia, post-pandemia, es bonanza petrolera post. Después del 16, uno ve la inversión sobre PIB cayendo porque no hemos encontrado una cosa sexy que decirle al mundo que podemos hacer, a pesar de que tenemos 7.5 millones de hectáreas subutilizadas de tierra agrícola, que además en la que no tendríamos que deforestar en la altillanura colombiana, a pesar de que tenemos un potencial de nearshoring. Díganme ustedes si el departamento de Córdoba no es el sueño del nearshorer promedio. Un gobernador mexicano se moriría de las ganas de tener el tipo de terreno costero que tiene Córdoba al lado de Puerto Antioquia y muy cerca al puerto de Cartagena. Potencial tenemos enorme, pero tenemos que hacer las tareas. La palabra o el término innombrable. Apostándole un poco, no se asuste, no, tranquila. Apostándole un poco al tema realista. Petróleo. Ecopetrol. Fracking. ¿Cómo movemos eso? Es decir, esa sería una salida, una alternativa, pese a que el gobierno claramente no quiere, y sabemos todos que no le apuesta a explorar más, buscar más gas y más pozos, doctora Laura. Esa era para Ana Fernanda, ¿no? No. Vamos, sí. La dinámica del sector mineroenergético tiene unos retos coyunturales y estructurales, incluyendo lo que mencionas, la caída tan significativa y la perspectiva de caída en las reservas, además con la implicación también fiscal, que también está implícita ahí, ¿no? No poder contar con esos recursos. Creo que mucho se ha dicho en diferentes foros sobre cómo la transición energética es a donde hay que apostarle, pero con una transición para la transición. Y en ese sentido pensar en que la economía no va a contar con ese tipo de recursos fiscales del sector privado y también, como lo menciona Ana Fernanda, la interacción también con la inversión, pues también condiciona de alguna manera esa visión que tenemos más de crecimiento por debajo del 3% hacia adelante. Está incorporado en nuestra visión de mediano plazo que en los siguientes años, más allá del 25, creceremos por debajo del 3%. Y va incorporado de alguna manera menor, ese cambio que sí es estructural y sí impacta distintos aspectos de la economía. Sí, pero siguiendo con su analogía, doctora Maiguasca, Ecopetrol es como el Mercedes, el Ferrari, ¿no? Pero, ¿qué va en segunda, en primera? ¿Cómo lo ve? ¿No podría de pronto ayudarnos a tapar algo ese hueco? Yo creo que parte de lo que tenemos que pensar es en salirnos de las lógicas de tapar el hueco y crear la lógica de cómo es que no se nos arman huecos, es decir, cómo es que logramos que la economía produzca de tal manera que no tengamos Pero es que el hueco ya existe. estas afugias. Sí, pero el problema es que cuando pensamos en taparlo, corremos el riesgo de hacer chispitas mariposa. Entonces, tenemos que pensar estructuralmente si de verdad la fórmula de transición que hasta el momento ha sido la apuesta que ha sido plasmada es una fórmula que tiene sentido para un país como Colombia, que participa en un porcentaje chiquititico de las emisiones mundiales. El mundo no va a dejar de quemar petróleo porque nosotros no lo exportemos. Tenemos el himno nacional segundo más lindo del mundo, pero no somos tan importantes en la discusión petrolera. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a entregar
esa senda de producción que podríamos tener, como tú bien dices, más que Ecopetrol siendo cualquier carro, siendo una fuente de recursos que no están alterando en realidad la senda de contaminación del mundo. En el gas no solamente tenemos un tema de producción, tenemos un número plural de familias que todavía cocinan con leña. Suena muy linda la transición energética cuando uno no es el que cocina con leña, porque además, como se imaginan, la que cocina con leña no es un señor. La cocinada con leña contamina más que todas las otras fuentes de combustibles fósiles de las que seguiremos dependiendo de alguna u otra manera en el mundo todavía por un tiempo. Pero sí tenemos un potencial de energías renovables gigantesco, pero para eso también tenemos que hacer la tarea. Tenemos que destrabar una forma de dialogar con las comunidades y de dialogar con el medio ambiente, si quiere lo voy a poner así como si fuera un personaje, porque estamos frente a una pared en la que no estamos logrando que la comunidad se apropie de su propio desarrollo. Sí, la estamos poniendo como si fuera un o esto o lo otro, y esa no puede ser la escogencia en la que las personas tienen que estar puestas, y hemos alimentado ese discurso. Sí. Entonces, 2025 es un año de que tenemos que ser más creativos, porque este país es muy pobre para que nosotros dejemos recursos en la mesa, y podemos crecer un montón de manera estructural, es decir, podemos cambiar el carro, sí. Pero repito, tenemos que hacer las tareas. Ya les voy a pedir ya para cerrar 30 segundos, por favor, porque ya estamos ahí, empezamos a volarnos del tiempo. Haciendo esta conclusión, lo que al oírlas, al final, uno lo que deduce es, necesitamos es que sector privado y sector público y hasta el académico pues se abracen y empujen todos para el mismo lado, ¿verdad, doctora Laura? Con que empujen. Que empujen. Sí, si no se quieren abrazar, no importa. ¿Y quién no está empujando aquí? ¿Quién no está empujando hoy por hoy? Ninguno estamos empujando lo suficiente. Doctora Laura. Yo veo un empuje en la dinámica del crédito. Y los datos que nos muestran los últimos 2 meses de desembolsos de cartera, luego de un año tan difícil para todo el sistema financiero, donde 40% de los bancos tenían pérdidas, pensar que el dinamismo del crédito con bajas tasas de interés que caen, de pronto no caerán mucho más, pero han caído, y una revitalización de la demanda interna a nosotros nos da una buena espina de lo que podría ser un sesgo alcista del crecimiento para el próximo año, en vivienda, en consumo y en comercial. Así que ahí está el sector privado para atender la reactivación también. Oscar. El sector privado, que más importa, tiene que invertir. Y después de invertir, tiene que invertir. Y después de hacer eso, tiene que seguir invirtiendo. Porque el 22% sobre el PIB ni siquiera era suficiente. Y de alguna manera tenemos que decir, en este momento los proyectos pueden no verse atractivos porque hay una gran cantidad de incertidumbre. Eso es lo que decimos, no, es que hay mucha incertidumbre, hay mucho riesgo, Anafer. El mundo cambió, para nosotros los economistas nos gusta hablar de un cambio de media. Un cambio de media es cuando uno tenía un promedio así y cuando uno pasó a otro promedio. Como cuando uno le iba bien en el colegio y de pronto se descuidaba, entonces le iba mal en el colegio. El cambio de media que nosotros tenemos que atender en este caso es precisamente que tenemos que dar un salto en la percepción que tenemos de los riesgos. El mundo es más riesgoso hoy que cuando éramos chiquitos. Punto. Este es el mundo en el que nos tocó vivir. Es más contaminado, es más riesgoso, es más bulloso, impera el reggaetón y vivimos de las redes sociales. Aceptémoslo. Y con eso invirtamos. Porque lo que nos puede pasar es que por hacerle caso a esos riesgos, lo que vamos a hacer es endógenamente llegar a un equilibrio donde todo se va a materializar. Recientemente estuve en un evento en que me pareció muy lindo, que la forma en la que instalaron fue leer el cuento de García Márquez de en este pueblo va a pasar algo muy malo. En este pueblo va a pasar algo fantástico. Si nosotros nos creemos esa historia y hacemos la tarea. Pues a las dos, muchísimas gracias. A la doctora Mayhuasca, a la doctora Laura Clavijo, de verdad, por discutir este tema que es trascendental en la visión 2025 Tendencias Colombia. Muchas gracias.